Podemos buscar ahora muchas causas, ¿no? Que si nos estábamos alejando porque... Que transita esa bandita de cosicultura de Gerberín. Hoy no venimos a cantar, venimos a sacudir recuerdos, desempolvar traumas musicales y a contar la historia de una banda que se amaba en el escenario y se despedazaba tras bambalinas. Así es, hoy vamos a hablar de Héroes del Silencio, el grupo español que pasó de ser la salvación del rock en español a una bomba emocional lista para estallar. Una cosa es cuando empiezas y otra cosa es conforme avanzas. Porque detrás de las letras poéticas y los conciertos épicos había egos, excesos, traiciones, duelos personales y un manifiesto que acabó con todo. Sí, escuchaste bien, un manifiesto de 26 puntos escrito por Bunbury, exigiendo cambios tan absurdos como prohibir guitarras eléctricas. ¿Y qué hizo Valdivia? Se levantó, mandó todo al nabo y ahí empezó el principio del fin. Así de denso. Pero ojo, también hubo reencuentro, lágrimas, fans que vendieron el coche por un boleto y un legado que ni el tiempo ha podido enterrar. Había múltiples problemas dentro del grupo que hizo que tomáramos la decisión de que cada uno se iba por su lado. Quédense hasta el final, porque esto no es un homenaje fresota, es un viaje sabrosón por el infierno y gloria de una banda que no supo separarse sin romperse. Denle like, suscríbase y comente porque lo que van a escuchar les va a volar la melena, bueno, aunque ya no tengan. Y vayan checando esto, carnalitos, antes de llenar estadios y hacer que medio mundo se aprendiera de memoria entre dos tierras. Héroes del Silencio era un grupo de chavos zaragozanos con más ganas que fama, más cables que fans, y un nombre que ni sabían que iba a pasar a la historia. Y lo veo clarísimo, le digo, tenemos que hacer un grupo de verdad, en serio. Éramos muy jóvenes. Y si estoy muy seguro, mis valedores, que muchos sí recuerdan que todo empezó en los años 80, en Zaragoza, con Juan Valdivia, el de la guitarra, y su hermano Pedro, que junto con su primo y otro cuate formaban una bandita llamada Zumo de Vidrio. El nombre parecía más de juguito de esos para desintoxicarse que de rock, pero pues así se usaba en esa época. Juan ya desde morrito le daba a la guitarra clásica y conforme fue creciendo se clavó en la eléctrica como quien se enamora del ruido. Ponen carteles por toda la ciudad y nosotros le llamamos Zumo de Vidrio. Pero la cosa cambió el día que se les unió otro chavo con nombre de novela, Enrique Ortiz de Landázuri y Sarduy. Caray, ese nombre sí que es de Góngora y Góngora, como diría un carnalito que conozco, pero bueno, resulta que pronto el mundo lo conocería como Bunbury. El chavo traía su propio rollo, cantaba, tocaba el bajo y tenía una voz tan rara como hipnótica. Fue cosa de que Juan lo oyera cantar una rola de David Bowie y dijera, este loco tiene lo que necesitamos. Y yo me quedo así mirando y digo, este canta. Me di cuenta de que las ganas que tenían de trabajar, el talento de los cuatro juntos. Con el primo fuera y el baterista original diciendo yo me voy a estudiar, entró al quite Pedro Andreu, y el grupo quedó completo con la llegada de Joaquín Cardiel al bajo. Ahora sí, cuatro locos, un sueño y un sonido oscuro que se salía del molde. Fue en ese relajito de ensayos, requintos y letras raras que nació, casi por accidente, el nombre Héroes del Silencio. Una de sus canciones se llamaba Héroe del Silencio, luego cambiaría a Héroe de Leyenda, y cuando llevaron su primera maqueta a la radio, alguien dijo, ¿y el nombre del grupo? Y ¡pum!, el nombre ya no se quitó jamás. Como sencillo, el primero que sale es Héroe de Leyenda, pero nosotros habíamos grabado un EP. Así se formó la alineación que cambiaría el rock en español, Bunbury, Valdivia, Cardiel y Andreu. Cuatro tipos con un estilo que no sabía si era gótico, rockero o chamánico, pero que cuando se subían al escenario te dejaban con la boca abierta y el alma en llamas. Apenas empezaban, y ya se sentía que lo suyo no era pasajero. Era algo más profundo, más intenso, más peligroso. Pues bueno, ya con el nombre puesto y la banda amarrada, Héroes del Silencio se dejaron ir como gordita en tobogán. Y no pasaron ni dos vueltas cuando empezaron a sonar fuerte. Porque sí, los chavos estaban verdes, pero la neta traían con qué. Resulta que en 1986 se lanzaron a competir en el Festival de Benidorm y para sorpresa de muchos, ganaron la fase regional. Y no conforme con eso, también quedaron finalistas en el famoso Nuevo Pop Español. Eso les abrió muchas puertas, aunque en realidad ellos ni hacían pop ni eran tan nuevos, más bien, eran unos intensos con cara de poetas y alma de rockeros.
Hizo un concurso a nivel nacional de grupos de toda España. Y para acabarla de amolar, empezaron a abrirle conciertos a bandas ya consolidadas como Alphaville y El Último de la Fila. Pero ahí no paró este rollo. No, carnalitos, pues en uno de esos toquines, en Calatayud, andaba el guitarrista de Roxy Music, Phil Manzanera, que nomás de verlos tocar dijo, estos tipos traen fuego. No lo pensó dos veces y se ofreció a producirles el primer disco. Ahí es cuando la cosa se puso seria. Y gente que haya por ahí que quiera buscar nuevos grupos. Voy a intentar conseguiros un contrato porque a ver... Y pues mira, en 1988 sale El Mar No Cesa, que aunque lo grabaron con las uñas, terminó vendiendo más de 100,000 copias. Rápido les dieron su disco de platino, y no era pa' menos, la gente ya traía pegadas rolas como Héroe de Leyenda o Mar Adentro, que sonaban a Ritual, a Poesía con guitarra eléctrica, a banda con más profundidad que popularidad, pero iban por todo. El héroe de leyenda, y esta noche me espera el amor en tus labios. Lo más loco es que no se quedaron sentados a ver si el disco pegaba, se aventaron 150 conciertos por toda España, pateando escenarios y dejando la piel en cada tocada. Y ahí fue cuando dejaron de ser los raros de Zaragoza para convertirse en la banda que todos querían ver, y algunos, incluso, empezaban a odiar de puros ardillas. Porque aquí sí, como dijo mi tía la Chuchis, cuando ya te critican por existir, es que estás haciendo ruido. Y es que la neta la prensa no sabía si amarlos o tirarlos, pero la bandita los empezaba a seguir con devoción de culto. El look, la voz de Bunbury, las letras llenas de metáforas, las guitarras de Valdivia, todo sumaba para hacer de Héroes un fenómeno que apenas estaba calentando motores. De mis manos, directa al corazón. Ellos son muy jóvenes y muy nuevos, son héroes del silencio. Y ya se la saben, carnalitos, como suele pasar con los chidos, lo de España se les empezó a quedar chiquito. Porque después del trancazo que fue El Mar No Cesa, los Héroes ya no eran promesa, eran amenaza. Y la pregunta era una sola, ¿podrán con el resto del mundo? Que de repente consigue exportar el sonido y la pasión a lo que me refiero a todas las partes del mundo. Pues claro que sí, chavos. A finales de 1990 se meten al estudio otra vez y sacan un discazo que todavía hoy se escucha como cachetada elegante, Senderos de Traición. Otra vez con Phil Manzanera en la producción, lo grabaron entre Madrid y Londres, como diciendo vamos por todo. Ahí venía lo más sabroso, Entre dos tierras, Decadencia, Maldito Duende, La Carta y El Sendero, entre otras rolas que sonaron a batalla épica con letras de tarot. Que yo no tengo la culpa de verte caer. La decadencia está prohibida en tu mente. Siempre he escuchado y ya no te creo. Y ahora sí, boom. Número 1 en ventas en España en 2 semanas, más de 400,000 copias vendidas y las puertas del mundo abriéndose como escenario en plena ovación. Pero lo más loco fue que, cantando en español, reventaron mercados como Alemania, donde se ganaron hasta un disco de oro. También tocaron en Suiza, Italia, Francia, Bélgica y hasta en Inglaterra, donde los veían como raros, hasta que se subían al escenario y les volaban la peluca. Ese disco entero, un éxito en toda Europa, pero principalmente en Italia, Suiza y Alemania. La gira de ese disco, el famoso Tour Senda, fue una locura, 140 conciertos, empezando en casa y luego agarrando Europa como si fueran locales. Y lo mejor es que todo lo financiaron con sus propios conciertos en España, o sea, sin andar pidiendo favores. Puro sudor y rock. Con nuestra furgoneta, nuestra van, fuimos por carretera a estos lugares. Y por si eso fuera poco, en el 92 cerraron con broche de oro, 54 conciertos más por toda Europa. Ahí fue cuando llegaron a México, y desde el primer acorde, el público se les entregó como si los conocieran de toda la vida. Fue justo en esa gira que conocieron a Alan Boguslavsky, guitarrista mexicano que empezó como apoyo, y terminó siendo uno más del grupo, aunque la disquera no lo quisiera en las fotos. Ya sabes, cosas de egos y etiquetas. Y es que la neta, desde aquí se apartó de la línea más cercana al pop de grupos como Duncan Du o Los Secretos. Sin embargo, también supuso la aparición de nuevos criticones, sobre todo entre un sector de la prensa musical. Cuando a alguien le va bien, bueno, pues es foco de atención, y al ser foco de atención hay alguien a quien no le gusta eso.
Y para que les ardiera más, no hay que olvidar que en 1993, el mismísimo príncipe Felipe, sí, el que ahora es rey, los recibió para reconocer su labor difundiendo el idioma español. ¿Y qué hizo Bunbury al salir? Soltó que era antimonárquico, dijo, el rey, ni pincha ni corta. Nomás por no dejar. ¿Te imaginas? Sí, porque, no sé, son cosas que no nos gustan hablar, pero da igual. A estas alturas, Héroes ya no era banda, era religión. Con Senderos de Traición dieron el salto, y con lo que venía, se iban a consagrar como los papás del rock en español de exportación. Y aquí sí, carnalitos, como dicen en el barrio, como ya se sentían más verduras, Héroes del Silencio decidió que era momento de ponerse más locos, más oscuros y más intensos que nunca. Ya no querían hacer el típico disco para que la disquera sonriera, ahora querían experimentar, y vaya que lo hicieron. Y consigue darnos un sonido que nos representa de verdad. Podíamos capturar esa energía en el estudio. A principios del 93 se encierran para grabar lo que sería su tercer disco de estudio, el famosísimo y misterioso El Espíritu del Vino. Y desde el título ya se notaba que venían con ganas de desfresarse. Ese disco fue todo un rollote bien locote, rock duro, letras crípticas y atmósferas densas, como si hubieran metido a Jim Morrison a un convento budista y lo hubieran dejado salir con una guitarra eléctrica. Con rolas como Nuestro Nombre, La Herida, La Sirena Varada y Flor de Loto, entre otras, hicieron que fuera especial. Y no sabemos ni nuestros nombres, cúrame esta herida. Sirena vuelve al mar por la... Y es que este era un disco muy clavadote, extenso, barroco, experimental. Casi siempre lo relacionan con los excesos en los que se clavaron en esta etapa del grupo, de hecho la gira que lo llevaría al directo sería bautizada como Camino del Exceso. Y fue Bunbury quien lo dijo después sin filtro, muchas de esas letras salieron de sueños vividos bajo los efectos de cositas, ya tú sabes. Así como lo oyes. No por nada este disco se volvió el más intenso y alucinado de toda su carrera. Cada canción parecía un poema en clave, una visión, un acertijo. Había que oírlas con calma y con buena luz, por si las dudas. Nuestro LP, El Espíritu del Vino, y supone un poco el cambio, una apertura hacia otros estilos musicales. Pero no todo era delirio místico, el sonido era brutal. La banda había encontrado un punto exacto entre lo etéreo y lo salvaje. Fue con este disco que Alan Boguslavski, el guitarrista mexicano que conocieron en gira, se volvió miembro oficial, aunque seguía medio en las sombras por órdenes de la disquera. Pero ya componía con ellos, ya se notaba su mano en el sonido. Y si todavía dudas que estos cuates eran unos loquillos con talento, checa esto, la portada del disco no trae foto de ellos. Nomás aparece una calle distorsionada de Zaragoza vista a través de una bola de cristal. ¿Por qué? Porque querían combinar lo oriental con lo occidental. O sea, el espíritu y el vino. Un viaje en vinilo. Un poco así, cada canción tiene su momento y yo creo que hay que considerarlo así. Eso sí, mientras la música crecía, las tensiones internas también empezaban a colarse entre las letras y los silencios del backstage. Pero eso era un secreto, la neta nadie lo decía en voz alta todavía, todo mundo estaba muy ocupado aplaudiendo. Y chequen esto carnalitos, si con El Espíritu del Vino ya estaban jugando en las grandes ligas del rock, lo que vino después fue la coronación, pero también el principio del fin. Porque Héroes no era cualquier banda, y para su siguiente jugada querían irse por todo lo alto. Así nació el disco que, para muchos, es el más potente y rotundo de su carrera, Avalancha. Empezamos a componer este disco cuando terminó la gira sudamericana. Grabado en Los Ángeles y producido por Bob Ezrin, sí, el mismo que trabajó con Pink Floyd en The Wall y con Kiss, este disco tenía un objetivo clarísimo, romperla en Estados Unidos y Japón, sonar más internacional, más pesado, más rockero. Y sí, lo lograron, pero el precio fue altísimo. Para empezar, grabarlo fue un vía crucis. La compañía no quería a Slim porque cobraba caro, y ya no tenían manager que los defendiera. El que tenían se había perdido en los excesos, y el pobre Bunbury lo encontró encerrado en una casa consumiendo. Así que, sin manager y sin red de protección, los problemas técnicos, logísticos y personales les caían directo en la cara, sin nadie que los filtrara.
había dejado un poco de mano su tarea de manager y de estar encima de las cosas del grupo. Y no era solo eso. Durante la gira Avalancha, que tuvo 152 conciertos, el desgaste ya era brutal. Todos estaban tronados, mal dormidos, y con los egos rebotando entre camerinos. Bunbury se empezó a aislar, viajaba solo, tomaba decisiones con su círculo más cercano, y ya ni hablaba con los otros a menos que fuera necesario. Relaciones personales en el grupo crearon una tensión difícil de resolver. Y por si fuera poco, en pleno 1995, falleció su road manager de toda la vida, el famoso Martín, en un accidente de tráfico. Con él se fue esa figura medio paternal que los contenía cuando todo se desbordaba. Ahora estaban solos contra el mundo, girando como locos, componiendo bajo presión y con las emociones a flor de piel. Aún así, Avalancha fue un trancazo. Traía temas como Iberia sumergida, La chispa adecuada, Rueda, Fortuna, rolas que sonaban como si fueran dictadas por un dios eléctrico con resaca existencial. El sonido era más sucio, más crudo, más directo. Menos poesía, más golpe. Un ataúd, guardo tu tacto y ahora estás en mi lista. Pero la neta por dentro, ya estaban rotos. Cada quien vivía su gira, su cuarto, su silencio. Y mientras el público coreaba los versos como si fueran salmos, ellos ya estaban pensando en cómo salirse sin hacer mucho escándalo. Y pues miren carnalitos, tarde o temprano lo que se cocina a fuego lento termina hirviendo. Y en el caso de Héroes del Silencio, ese punto de ebullición se llamó El Manifiesto de Bunbury. Así como suena. Un documento de 26 puntos que Enrique les leyó a sus compas como si fuera el nuevo reglamento interno del rock. Y no fue en un estudio elegante ni en una junta de disquera, Nel, fue en un hotel de Tijuana en plena gira de Avalancha, en febrero de 1996. Chale, imagínense a todos cansados, medio hartos, y Bunbury les suelta un chorote donde básicamente decía, a partir de ahora, vamos a cambiarlo todo. Que si ya no quería guitarras eléctricas, que las canciones debían ser más cortas, que había que experimentar con tecnología y dejar atrás el rollo rock clásico, incluso mencionó a YouTube como ejemplo de por dónde debían ir. O sea, todo lo que Juan Valdivia amaba, lo quería tirar a la basura. Yo no tenía ninguna aspiración de tener una carrera en solitario hasta que el grupo se disolvió. Yo dije, aquí alguien se está volviendo loco, y me levanté y me salí de la habitación y me fui a la mía. Y ahí fue cuando Juan se paró de la mesa, dijo alguien se está volviendo loco y se largó. Fue el principio del final, tal cual. Porque lo que antes eran roces creativos, ahora ya eran grietas personales. La banda ya no se sostenía con cinta ni con buenos recuerdos. Bunbury, por su parte, ya andaba aislado. Viajaba aparte, se encerraba con su gente y tomaba decisiones sin consultar. Como si ya tuviera una banda paralela, solo que los otros no se habían enterado. Y lo más triste, todos sabían que el final estaba cerca, pero nadie quería decirlo en voz alta. En enero de 1996, ya habían hablado por primera vez de la separación. Luego intentaron una reunión como quien dice para salvar los muebles, pero ya era tarde. Así que decidieron seguir con la gira hasta septiembre fingiendo que todo estaba bien. Tocaban sabiendo que era el final, pero el público no tenía ni idea. Me voy del grupo, pues yo también. O sea, en 15 minutos creo que nos habíamos ido todos del grupo. Y para acabarla de amolar, venían arrastrando duelos personales. En 1993 había muerto su road manager Martín y en 1994, el hermano de Bunbury, Rafael. Todo eso se les fue acumulando como piedra en la espalda. Y bueno, después de tanto fuego cruzado, lo inevitable pasó, Héroes del Silencio se separó. Oficialmente. Públicamente. Y sin maquillaje. Porque ya no había forma de seguir fingiendo. Lo que antes era un grupo sólido ahora era una colección de silencios, malas caras sacadas de lengua y decisiones tomadas por separado. Había múltiples problemas dentro del grupo que hizo que tomáramos la decisión de que cada uno se iba por su lado. ¿No digáis nada en público de que se separa el grupo? No. La bomba se soltó primero en Lima, Perú, durante una rueda de prensa donde anunciaron que se iban a tomar un descanso. Pero la neta ya saben cómo son esas pausas provisionales, luego duran más que las carreras de algunos solistas. Y así fue. Porque poquito después, el 3 de septiembre de 1996, ya no hubo espacio para ambigüedades, dijeron adiós.
Claro que Bunbury intentó suavizar el rollo diciendo que sería temporal, que cada quien iba a hacer lo suyo, que si el chaleco del chango, pero en el fondo todos sabían que eso era puro consuelo para fans. La neta es que ya no había química, ni comunicación, ni ganas de seguir remando juntos. Y como si no fuera suficiente y para acabarla de amolar, el último concierto de la gira, el 6 de octubre del 96 en Los Ángeles, fue un despapalle. Apenas habían empezado a tocar cuando el público, enojado por unas supuestas declaraciones de Bunbury sobre las mujeres mexicanas, donde supuestamente dijo eran muy feas y que a él lo jalaban más las argentinas, empezó a lanzar objetos al escenario. Se tuvo que suspender todo. Así, sin gloria. Sin despedida decente. Lo tuvo el grupo español Héroes del Silencio, que abrió la jornada pero solo pudo estar sobre el escenario 5 minutos. ¿Te imaginas cerrar una gira histórica con lluvia de botellas? Fue el colmo de una gira maldita. La banda estaba hecha pedazos, el ambiente era tenso, y el público se les volteó al final. Triste, sí. Pero también muy simbólico. Eso sí, todavía les quedaba un último regalo para los fans, el disco Para Siempre, que salió al final de esa gira. Era un álbum en vivo grabado en 2 conciertos, uno en Madrid y otro en Zaragoza. Y aunque la banda ya estaba separada, el disco quedó como testigo sonoro de lo que fueron, una banda poderosa, cruda, apasionada, que incluso en su peor momento, seguía sonando como si se jugara la vida en cada canción. Pero fuera de eso, silencio total. No hubo rueda de prensa de reconciliación, ni abrazo simbólico, ni último show para cerrar con broche de oro. Nomás se fueron, cada quien por su lado. Y se acabó. Nos despedimos y volvemos cada uno por un lado a Zaragoza y ya se acabó. Y bueno, ya con Héroes del Silencio oficialmente disuelto, cada uno jaló por su rumbo como cuando se rompe una banda en la secundaria. Solo que estos no terminaron vendiendo seguros, terminaron metidos en proyectos que iban del aplauso al silencio incómodo. Enrique Bunbury, el más visible del cuarteto, no perdió el tiempo. En 1997 ya tenía su primer disco en solitario, Radical Sonora. Desde ahí dejó claro que no iba a hacer lo mismo pero sin los otros, sino que se iba a volver camaleónico. Le entró al rock, a la electrónica y al tango, al flamenco, a los sonidos árabes y al bolero, hasta se rifó un MTV Unplugged y ganó un Latin Grammy. Sí, el Bunbury místico, el de las letras que parecen acertijos, se convirtió en uno de los solistas más exitosos del rock en español, pero esa ya será otra historia. Y no es por eso que haya dejado. Del otro lado del escenario, Juan Valdivia, el guitarrista del Alma, el que hablaba más con las cuerdas que con la prensa, se tomó su tiempo. Traía problemas en la mano, así que pausó la música. Pero en 2001 reapareció con un disco solista rarísimo, Trigonometralla, una mezcla de ideas psicodélicas con su hermano Gonzalo Valdivia echándole paro. Lo presentaron en solo 2 conciertos, y luego se volvió humo. Literal. Desapareció del mapa. Joaquín Cardiel, el bajista de la banda, agarró camino más espiritual. Se fue a conocer el mundo de los indios americanos, grabó música propia, y hasta musicalizó la famosa Carta del Jefe Seattle. Tiene su material gráfico, sus rolas sueltas y un espíritu tranquilo. Como quien ya no necesita reflectores para sentirse vivo. Y Pedro Andreu, el baterista, se puso creativo también. Armó proyectos como Pura Vida y Dab, un rollo más chill out, aunque la neta no sonaron mucho. También tiene su canal donde cuenta chismecitos y secretos de las canciones de Héroes, lo cual se agradece y no por andar de chismoso sino como fan. Por ahí, Alan Boguslavsky, el guitarrista mexicano que fue parte clave de la última etapa, colaboró con Bunbury al principio. Luego armó su banda Bogusflop o Bongu según el día, pero tampoco logró despegar del todo. Y claro, hubo intentos de juntar a los que quedaban. Joaquín, Pedro y Juan se reunieron hace unos años y buscaron un cantante nuevo, pero pues no, la magia no es enchufar y tocar. Si falta una pieza, el rompecabezas no encaja igual. Y cuando ya todos pensaban que Héroes del Silencio era solo un recuerdo bonito, como esos examores que uno guarda en una cajita con boletos de conciertos viejos, ¡pum! En 2007 se arma el milagro. Así, sin previo aviso, con una foto, un anuncio y un grito colectivo de millones, van a volver.
Pasaron 11 años desde la separación, y de pronto Bunbury, Valdivia, Cardiel y Andreu anuncian que se reunirán para una última gira mundial. Nada de discos nuevos, ni promesas falsas. Solo un tour, un reencuentro con los fans, una manera digna de cerrar el ciclo. Y claro, las entradas volaron más rápido que boleto del metro a peso. Se vendieron en minutos. Literal. Yo en Cuba que empiezo a recibir llamadas proponiendo una gira de reunión. Regreso nada silencioso de una de las bandas más importantes y polémicas de España. Volverán a tocar juntos en un histórico tour que les va a llevar por Estados Unidos, Latinoamérica y por supuesto España. El regreso tuvo apoyo hasta del gobierno español y fue patrocinado por la Expo Zaragoza 2008, porque aquí ya no era solo una banda, era patrimonio cultural. El Héroes del Silencio Tour 2007 constó de 10 conciertos que cruzaron medio planeta. Guatemala, Buenos Aires, Monterrey, Ciudad de México, Los Ángeles y por supuesto, Zaragoza, Sevilla y Valencia. Los escenarios estaban a reventar, la gente llorando cantando, abrazándose como si fueran a misa, pero con requinto. Y el show no decepcionó, la banda sonaba mejor que nunca, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que pudieran volver a compartir escenario. Y sí, el público los recibió como se merece una leyenda, de pie y con el alma en la garganta. Eso sí, no todo fue tan fluido como parece. Por ejemplo, para que Juan Valdivia aceptara regresar, puso una condición, que su hermano Gonzalo también subiera al escenario como guitarrista de apoyo. Ya sabes, por si la mano no respondía al 100 o por si necesitaba un respaldo emocional. En realidad la vida del grupo fue muy corta. El grupo podría haber llegado a muchísimo. Pero fuera de ese detallito, la gira fue como un ritual colectivo, donde el público y la banda sanaron juntos lo que quedó sin cerrar en el 96. Y cuando todo acabó, Bunbury no dejó espacio a dudas, no habría más regresos. Esto fue un regalo, un cierre, un gracias y hasta aquí. Cada quien volvió a lo suyo, pero el público se quedó con algo que nunca había tenido, la despedida que merecían. Y ya con el polvo bajado, las guitarras guardadas y los reflectores apagados, lo que quedó fue el eco. Porque cuando una banda marca época de verdad, no necesita estar activa para seguir viva. Y así pasó con Héroes del Silencio. Muchísimas gracias. Porque sí, se acabaron los discos nuevos, los conciertos multitudinarios, las entrevistas llenas de tensión, pero las canciones no se fueron a ningún lado. Ahí siguen, sonando en cada rocola emocional, en cada playlist de nostalgia, en cada compa que todavía canta entre dos tierras como si fuera una plegaria. Se volvieron eternos sin pedir permiso. Y su legado no es puro choro. Ahí están los datos, más de 6 millones de discos vendidos, más de 1000 conciertos por todo el mundo, desde Zaragoza hasta Suiza, pasando por México, Alemania, Francia y hasta rincones que ni hablaban español pero sí sabían corear Maldito Duende. Su impacto fue tan profundo que hasta Netflix les hizo su propio documental en 2021, Héroes, Silencio y Rock and Roll, con material inédito y confesiones sabrosas. Y claro, fue finalista en premios importantes. Porque si hay algo que saben hacer los héroes, es dejar huella. Y claro, están los fans de Hueso Colorado, esos que coleccionan discos piratas, pósters, entradas viejas y que todavía se pelean en foros sobre si Bunbury era un genio o un divo insoportable. Esos que no necesitan una reunión nueva, porque con lo que dejaron fue más que suficiente. Al final, lo que queda es eso, un grupo que cambió la historia del rock en español, que dividió opiniones, encendió pasiones y nos enseñó que el silencio también puede ser heroico. A estar unidos como estuvimos en los principios del grupo. Ahora sí, dime tú. ¿Cuál es la rola que más te retumba? ¿Te dolió la separación? ¿Tú también armaste la coreografía en tu cuarto con Entre Dos Tierras? Déjalo en los comentarios, échale like, compártelo con tu banda rockera y no se te olvide suscribirte, porque aquí en Cosicultura de Gerberín, hasta el silencio tiene historia.